Lo que Mengele hizo en Auschwitz, alguien lo hizo en la Ciudad de México durante 20 años. No estamos hablando de una guerra. No estamos hablando de un régimen extranjero, de un país lejano, de una época que no nos toca. Estamos hablando de una cárcel en el centro de la capital mexicana, de un médico con título universitario, sueldo del gobierno y libreta de apuntes, de presos que entraron a su consultorio caminando y algunos no volvieron a salir. Y cuando ese médico se retiró, el gobierno mexicano le dio una condecoración. Esta es la historia del doctor que el Estado prefiere que nunca hayas escuchado. Pero antes de continuar, compusimos una canción original para este episodio. No te la pierdas al final del video porque vale cada segundo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y aquí te dejamos un pedacito del coro para que te quedes. 45 presos políticos eran su materia prima, no eran ratas de laboratorio, eran mexicanos. Enemigos del sistema. Ahora sí, para entender lo que ocurrió dentro, primero hay que entender el edificio. La penitenciaría de Lecumberri fue inaugurada en 1900. Su diseño era el llamado panóptico, una arquitectura donde una sola torre central podía vigilar todos los pasillos al mismo tiempo. Los presos siempre podían ser observados. Ellos nunca sabían cuándo los miraban. Los mexicanos le pusieron un nombre que lo dice todo: el Palacio Negro. Durante la primera mitad del siglo XX, Lecumberri fue el destino de criminales comunes, pero también de periodistas, sindicalistas, comunistas, opositores políticos y estudiantes. Era una cárcel donde el gobierno encerraba no solo a quienes rompían las leyes, sino a quienes incomodaban al poder. Y en algún momento de la década de los 40, alguien en las altas esferas del Estado mexicano tomó una decisión que cambiaría la vida y la muerte de decenas de reclusos. Decidieron poner a un psiquiatra adentro. Su nombre no importa tanto como lo que hizo, pero existió. Tenía credenciales académicas respetables para su época. Había estudiado en México y, según algunos registros, había tenido contacto con corrientes europeas de psiquiatría experimental que estaban muy en boga durante los años 30 y 40. Corrientes que en otros contextos ya habían cruzado líneas que hoy consideramos innombrables. Fue contratado formalmente por la Secretaría de Gobernación para trabajar en Lecumberri. Su función oficial era la rehabilitación psiquiátrica de los reclusos, evaluar su salud mental, identificar patologías, recomendar tratamientos. Lo que nadie supervisó fue lo que pasó detrás de esa puerta. Entre aproximadamente 1945 y 1962, este médico aplicó en presos, muchos de ellos políticos, sin sentencia firme, sin defensa legal efectiva, 3 tipos de intervenciones que hoy calificaríamos sin dudar como tortura médica: privación sensorial prolongada, reclusos colocados en celdas de aislamiento total, sin luz, sin sonidos, sin contacto humano, durante periodos que algunos testimonios describen como semanas. El objetivo declarado era observar los efectos del aislamiento en la psique humana. El resultado real era la destrucción mental de personas que ya estaban indefensas. Experimentación con sustancias. Existen indicios documentales, recuperados parcialmente por investigadores independientes, de que se administraron a presos sustancias psicoactivas sin su consentimiento. Algunas fuentes mencionan derivados que hoy reconoceríamos como precursores de técnicas de interrogación que la CIA desarrollaría paralelamente en el proyecto MK-Ultra. No hay prueba directa de coordinación, pero la coincidencia temporal es incómoda. Electroshock no terapéutico. La terapia electroconvulsiva existía desde los años 30 y tenía usos médicos legítimos. Lo que se aplicó en Lecumberri, según los testimonios disponibles, no tenía protocolos de dosificación ni seguimiento clínico. Era electroshock como herramienta de sometimiento. Aquí viene la parte que más duele. El médico era meticuloso. Llevaba registros, cuadernos clínicos donde documentaba cada procedimiento, cada reacción, cada resultado. Para él, esto era ciencia. Los presos eran sujetos de estudio. Los experimentos tenían metodología. Esas notas clínicas existen, o existieron. Cuando investigadores y periodistas comenzaron a preguntar por ellas, décadas después, la respuesta fue siempre la misma: clasificadas, restringidas, no disponibles, en proceso de revisión, en resguardo por razones de seguridad nacional. En algún punto los registros desaparecieron parcialmente del sistema, o fueron transferidos a expedientes que requerían autorizaciones cada vez más difíciles de obtener. Varios de los presos que pasaron por su consultorio murieron dentro de Lecumberri. Las causas de muerte registradas son vagas: paro cardíaco, complicaciones derivadas del internamiento, causas no determinadas. No hay autopsias independientes, no hay segundas opiniones, solo los registros del propio médico, que son los que están clasificados. Nadie hace esto solo. Eso es lo que hay que entender.
Para que un médico experimente con presos durante casi 20 años se necesitan varias cosas: financiamiento, silencio institucional, complicidad de guardias, ausencia de inspecciones externas y, sobre todo, una cultura de poder que considere a ciertos seres humanos como prescindibles. El México de los 40 y 50 era un sistema de partido único con control total sobre la información, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. El PRI no solo gobernaba, administraba la realidad. Lo que ocurría en Lecumberri no salía de Lecumberri a menos que el régimen lo permitiera. Los presos políticos en particular estaban en una situación de vulnerabilidad extrema. No eran criminales comunes con familias que los buscaban en los juzgados. Eran comunistas, sindicalistas, disidentes, personas a quienes el sistema ya había etiquetado como enemigos. Si algo les pasaba adentro, el aparato de propaganda estatal tenía respuesta lista. Eran peligrosos, estaban locos, se lo buscaron. La psiquiatría fue, en este contexto, el arma perfecta. Porque si dices que alguien está mentalmente enfermo, cualquier cosa que le hagas puede justificarse como tratamiento. En algún momento de los años 60, el médico se retiró de Lecumberri, fue procesado, no fue investigado, no fue señalado públicamente por ninguna institución del Estado, recibió una condecoración gubernamental, un reconocimiento formal por sus servicios a la salud pública y su contribución al sistema penitenciario mexicano. Murió, según los registros disponibles, como un ciudadano respetable, con su nombre en algún padrón de profesionales distinguidos, con su historial clínico clasificado, con sus víctimas enterradas en el anonimato. Ha habido intentos de romper el silencio. Algunos expresos políticos de Lecumberri, los que sobrevivieron y pudieron hablar, dejaron testimonios que se conservan en archivos de historia oral. El escritor José Revueltas, quien estuvo preso en Lecumberri, escribió sobre la deshumanización sistémica de la cárcel, aunque no nombró directamente los experimentos. Sus textos son, en retrospectiva, un mapa emocional de lo que se vivía ahí adentro. Organizaciones de derechos humanos han solicitado en distintos momentos la desclasificación de los expedientes médicos de Lecumberri. Las respuestas institucionales han oscilado entre el silencio, las negativas técnicas y las promesas de revisión que nunca se materializan. El Archivo General de la Nación tiene expedientes del penal. Algunos han sido parcialmente abiertos. Los más sensibles, incluyendo los registros del área psiquiátrica, siguen bajo restricciones que ningún gobierno ha levantado completamente. Lecumberri cerró como cárcel en 1976. Hoy es el Archivo General de la Nación. Hay una ironía brutal en eso. El edificio que guardó a los prisioneros del régimen ahora guarda los documentos que podrían probar lo que les hicieron. La historia de la medicina tiene sus monstruos. Mengele es el más conocido porque perdió. Los que ganaron, los que estuvieron del lado del poder que sobrevivió, raramente aparecen en los libros de texto. El médico de Lecumberri no perdió. Fue parte de un sistema que ganó, que se transformó, que se llamó a sí mismo democrático cuando fue conveniente, y que enterró sus propios crímenes en archivos con sellos de confidencialidad. No sabemos cuántos murieron, no sabemos todos sus nombres. No sabemos exactamente qué sustancias se usaron, qué dosis, qué observaciones quedaron escritas en esos cuadernos que nadie puede leer. Hasta el próximo episodio. Lo que sí sabemos es que ocurrió, que hubo testigos, que hubo sobrevivientes, y que el Estado mexicano, en todas sus versiones desde entonces, ha elegido no saberlo. Hay una diferencia entre no saber y no querer saber. México lleva décadas eligiendo lo segundo. Comenten abajo si quieren que les enviemos la canción completa. Y si este episodio te sacudió por dentro, compártelo, porque la única forma de que estos nombres no sigan en el olvido es que más gente sepa que existieron. Y como les prometimos, aquí está la canción completa. Lo que Mengele hizo en Auschwitz, alguien lo hizo en la Ciudad de México durante 20 años. Con presupuesto federal. En el Palacio Negro Lecumberri, donde el sol no entraba ni por compasión, llegó un hombre de bata blanca impoluta, con título del Estado y mala intención. Psiquiatra del régimen, contratado en el 45. Presos políticos eran su materia prima, no eran ratas de laboratorio, eran mexicanos. Enemigos del sistema, carne para la masa.
Lecumberri, cárcel y campo de concentración, donde un médico mexicano superó a Mengele con aprobación. 62, final de la pesadilla. Varios presos no salieron, se quedaron en la silla. Cerebros fritos, almas rotas, cuerpos sin voluntad. Sus notas clínicas clasificadas, nunca más la verdad. Él siguió su vida, conferencias, aplausos y honores, mientras las viudas y los hijos cargaban con el dolor. En los sótanos de Lecumberri aún se escuchan los gritos de aquellos que probaron la ciencia del maldito doctor de la muerte, con sueldo del gobierno. En el Palacio Negro se escribía el infierno. Mientras México dormía, tú jugabas a ser Dios, firmando con electrodos y con inyecciones de horror. Y al final le dieron una medalla por servicios a la patria. Qué ironía tan grande. El verdugo se retiró con pensión y respeto, y los muertos siguen mudos bajo tierra, sin consuelo. Palacio Negro, Lecumberri, aquí no hubo nazis, aquí hubo mexicanos con presupuesto federal. Lo que Mengele hizo en Auschwitz, aquí se hizo con bandera.